Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 1. En los callejones de Tokio, la oscuridad ahogaba el sonido de los pasos, y los gritos de pánico pasaban inadvertidos. Una mujer, vestida con un body azul y los labios pintados de un rojo intenso, corría, sus pies descalzos resbalando sobre el suelo mugriento y áspero. ¡Auxilio!, suplicó, la garganta reseca como si agujas la punzaran. Por favor, alguien, ayúdeme. Al volver la mirada, distinguió una silueta emergiendo de la oscuridad, y el pánico le oprimió el pecho. Su pie tropezó con un ladrillo. Cayó al suelo. A pesar del dolor punzante en sus dedos, se arrastró hacia adelante. Miró de nuevo hacia atrás, sus uñas arañando el áspero suelo. Se trataba de un hombre. Una figura sombría, con una mirada cargada de malicia. La mujer reaccionó, extendiendo su mano izquierda. De su palma brotaron burbujas que estallaron, cubriendo el espacio entre ella y aquella mirada inquietante. Ja ja ja. Carcajeó el hombre mientras las burbujas se deshacían al contacto con su cuerpo. Vaya don más inútil tienes, jovencita, se relamió los labios. La mujer se incorporó con dificultad, cojeando. En ese instante, el hombre que la acechaba levantó su mano derecha, apuntando a sus piernas con la palma. Una espina corta y negra surgió, rasgando su piel, y se disparó velozmente hacia la mujer. Con un sonido húmedo y sangriento, el proyectil impactó en su pierna herida y la atravesó. Un alarido de dolor y desesperación resonó, disolviéndose en la negrura de la noche. Cuando la mujer cayó esta vez, supo que no se volvería a levantar. Jaja. El hombre rió, ahora a escasos metros de ella. Personas como tú, deberían ser más precavidas, ¿no te parece? La mujer sollozó. Por favor. La risa del hombre se desvaneció, reemplazada por la furia. Dio un paso firme hacia adelante. Fue entonces cuando escucharon voces. No puedo. Por las barbas de Olmios. Simplemente aguántalo. No puedo, voy a vomitar. Toma. Métete mis plumas en la boca. ¡Qué asco! Sonaba como la disputa de dos niños, un chico y una chica. Así, cuando un hombre adulto emergió de las sombras con un cuervo posado en su hombro, ambos quedaron perplejos. ¡Maldita sea! Chilló el ave. Hijo de Nix. Exclamó el hombre de bata blanca, asombrado por el exabrupto, abriendo los ojos de par en par. Tenía una abundante melena negra y ojos azabache brillantes. El villano, que permanecía más allá de la mujer, frunció el ceño. Yo no dije nada, el ave resopló. Lo estabas pensando. Soy un grajo. Mi nombre es Nix. Pero te permitiré llamarme Su Alteza, Rufián. La voz de Nix parecía pertenecer a una jovencita a punto de terminar la adolescencia, aunque con un matiz de rudeza. El hombre de bata blanca mantenía un pañuelo sobre su nariz. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que detestaba estar allí, rodeado de suciedad y malos olores. Al villano, Espina Negra, aquello no le agradó. ¿Por qué se creían todos superiores a él? ¿Por qué? Primero, aquella mujer. Ahora, un pájaro que habla. Lo odiaba. Los odiaba a todos. Levantó de nuevo su mano derecha. El ave alzó un ala. Espina Negra retrocedió, anticipando un ataque. Su vida en las calles le había enseñado a prever este tipo de situaciones. Sorprendentemente, el ataque nunca llegó. El ave se cubrió el rostro con el ala Y. Achis. Estornudó, frotándose el pico con la misma ala. Disculpen. Voy a. Espina Negra masculló una maldición, la ira asomando en su rostro. De repente, el hombre de la bata de laboratorio se encorvó. Alarmado, Espina Negra volvió a retroceder. Sorprendentemente, no hubo ataque. De nuevo, el hombre se quitó el pañuelo de la boca y. Ble. Vomitó. Luego se limpió la cara y arrojó el pañuelo. Perdón. Soy Luke. ¿Podrías, por favor, dejar a esta señorita en paz? Nick se llevó un ala a la cara. ¿Qué estás haciendo? Graznó. Años de entrenamiento. Años. Y esa es tu línea de apertura. Luke no supo qué decir. Sacó un pañuelo nuevo y se cubrió la nariz otra vez. Completamente furioso, Espina Negra les apuntó con el brazo. Ahora que habían aparecido, no podía permitir que se marcharan con vida. La espina silbó en el aire al salir de la palma de Espina Negra. Las plumas del ave se erizaron. Se elevó con un potente impulso de sus alas. Debido a la fuerza, el hombre se movió en dirección opuesta, y la espina los rozó a ambos al pasar entre ellos, siseando. Otra espina ya había surgido en la mano izquierda de Espina Negra. Tardaba unos segundos en generar una espina. Por eso, había aprendido a tener una lista justo después de disparar la anterior.
Además, Espina Negra solo podía lanzar una espina por mano a la vez. Esta limitación, por supuesto, se compensaba con la velocidad y el filo extremo de los proyectiles. Con un sordo estallido, la espina abandonó la palma de Espina Negra, que apuntaba al ave. Nix se alejó revoloteando sin esfuerzo. Espinas tras espinas se dirigían hacia ella, pero las esquivaba todas, entrando y saliendo de la oscuridad. Entonces, mientras Espina Negra soltaba un gruñido exasperado, ella se posó en una tubería junto a la pared. Con burla, se giró, mostrando a Espina Negra las plumas de su cola. No puedes tocar esto, cantó, moviéndose. Nana, no puedes tocar esto. Mientras tanto, Luke ayudó a la mujer a ponerse de pie, apenas rozando sus hombros. Ella lo miraba con una expresión vacía, claramente en estado de shock. Por favor, cierre los ojos, dijo Luke. Por favor. La mujer no lo conocía, pero en ese momento supo que solo él podría ayudarla, de alguna manera. Así que cerró los ojos, abandonándose a su destino. Frente a ellos, la mirada de Espina Negra, completamente enfurecido, destilaba intención asesina. Su cabeza se giró bruscamente hacia Luke y la mujer, y les apuntó, ignorando al ave. Nix, dijo Luke, chasqueando los dedos. No lo mates. Espina Negra no escuchó a Luke, ni le importó. Con un estallido, la espina salió de su palma. Si impactaba, atravesaría tanto a la mujer como al hombre. La sola idea lo hizo sonreír. De repente, el ave revoloteó interponiéndose entre la espina y sus objetivos. Un resplandor recorrió a Nix, como si un espejo la hubiera iluminado desde una gran distancia. En cuestión de segundos, Nix experimentó una majestuosa transformación. La carne se retorció, los huesos crepitaron. El pequeño grajo se agrandó de pronto, convirtiéndose en un wyvern de casi 4 metros, bípedo y cubierto de plumas. En la oscuridad, los ojos rojos de Nix brillaban con una intensidad más sanguinolenta que la propia sangre. La espina impactó en sus plumas, justo debajo de la cabeza y griega. Rebotó. El rostro de Espina Negra palideció. Intentó girarse y huir. Demasiado tarde. Vuelve al agujero del que saliste. La voz juvenil de Nix adquirió una potencia dracónica, retumbando en los oídos. Con una sola embestida, cubrió la distancia que la separaba del villano, golpeándolo con su ala. Como una bala, Espina Negra impactó contra la pared al final del callejón, tosiendo sangre, con los ojos en blanco. ¡Boom! Y con agujero no me refería al lugar de donde provienes. Desde atrás, Luke jadeó. Nix. Para cuando la mujer reunió el valor suficiente para mirar hacia atrás y abrir los ojos, Nix ya había recuperado su forma original. No se preocupe, dijo Luke, sonriéndole. Él se ha ido. Nix revoloteó hasta Luke, posándose en su hombro derecho. Lágrimas surcaban las mejillas de la mujer, todo su cuerpo temblaba. Gracias, intentando sonreír, puso su mano sobre el pecho del hombre. Pero Luke retrocedió, observando la sangre y la suciedad en las manos de ella. La mujer simplemente se quedó boquiabierta ante el ceño fruncido de él. No le hagas caso, graznó Nix. Es un maniático de la limpieza. Además, si estás agradecida, ¿qué tal si nos haces una muestra? Ya sabes, muéstranos tus encantos. Nix. Luke jadeó, horrorizado. Interrogación de cierre, la mujer, sobreponiéndose al dolor, miró al ave mientras ésta observaba su pecho. No supo por qué, pero la idea de un pájaro deleitándose con su figura le arrancó una sonrisa. Y después, terminó riendo. Al verla reír, Luke sonrió detrás del pañuelo. Luke. La voz repentina sobresaltó tanto al hombre como al ave. Desde la esquina, Keigo Takami, el antiguo héroe profesional número 2, héroe alado. Aux, apareció vestido con un traje negro. Le seguía una docena de agentes, ataviados con uniformes similares y gafas oscuras. Una sola mirada bastó para que Keigo, el actual presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, comprendiera lo sucedido. Keigo miró a Luke. ¿Por qué saliste del coche? La mirada de Luke decayó mientras balbuceaba la respuesta. Sentí que, ella necesitaba ayuda. Keigo frunció el ceño. Esa no fue mi pregunta. ¿Por qué saliste del coche? Nix aleteó. Tenía que ir, de acuerdo. ¿Acaso una señorita no puede ir al baño en paz en esta ciudad? El ceño de Keigo se acentuó. Miró fijamente a Luke. Tu ojo, uno de los ojos de Luke se había vuelto azul. Adivinando el motivo, sonrió con ironía. La lentilla debió de caerse, Keigo negó con la cabeza. Vámonos. Te están esperando. Aux, dijo Luke de repente, siguiendo al hombre. Ella no vio mi don. Lo prometo. Keigo se detuvo. Miró por encima del hombro y griega. Sonrió. No te preocupes.
Lo hiciste bien, para alguien que ve el mundo exterior después de una década. Sonriendo tras su pañuelo, los hombros de Luke se relajaron. Luego, él y Nix desaparecieron con Keigo. Detrás de ellos, el guardia al que Keigo había mirado sacó su teléfono móvil. Buenas noches, señor, dijo el guardia principal con voz inexpresiva. El sujeto -1 usó su don, no, señor. No. Nos engañó, señor, sí, un villano y una, civil. Una mujer, señor, él afirma que ella no vio nada, señor, esto, de acuerdo. Sí, señor. Tras cortar la llamada, miró a los otros agentes. Algunos de ellos se apresuraron y trajeron al villano, arrastrándolo por el suelo. Disculpe, la mujer se acercó al guardia principal. Me duele, podría, por favor, bang bang bang. En estado de shock absoluto, la mujer vio a los agentes disparar ráfagas tras ráfagas contra el villano, matándolo en el acto. Mientras tanto, el guardia principal se puso un guante y recogió una de las espinas disparadas por Espina Negra. La mujer apartó la mirada del villano muerto. La mano del guardia principal se movió velozmente, la espina perforando su corazón. Sangre brotó de la boca de la mujer con un jadeo mientras miraba al hombre con incredulidad. Lo siento, dijo el hombre, girando la espina dentro de ella. Él es la esperanza de este mundo, no podemos permitirnos cabos sueltos. Estoy seguro de que el mundo lo entenderá. Capítulo 2. Hace 15 años. Un cuervo, no. Un grajo. Se posó en el alféizar de una ventana sin cristales, sus pupilas, del color de la sangre, se dilataron al asomarse al interior de la habitación. En silencio, alzó un ala e hizo una seña para que alguien subiera. Cada gesto del grajo denotaba una modales muy humanos, como los de una persona intentando colarse. 5 dedos se aferraron al alféizar y tiraron. Un muchacho, de cabello rubio áspero y ojos azules, asomó la cabeza. No hay nadie. Siseó el grajo con un graznido ahogado. Deja de ser un cobarde. Nix. El muchacho jadeó, sorprendido por el improperio. Entonces, confiando en el grajo, el muchacho se izó por completo, su silueta ocultando la luna llena que se alzaba al fondo. Vestía una camiseta verde rasgada sobre unos pantalones cortos azules, desgastados. Al girar el rostro para mirar atrás, se hicieron evidentes las marcas negruzcas y moradas en su cara y cuello, como si hubiera sido golpeado sin cesar durante meses, sin permitir que las heridas sanaran. El grajo revoloteó hacia el interior, encontrando su camino sin esfuerzo en la oscuridad. El muchacho saltó y resbaló al dar el primer paso. Luke. Graznó Nix, su voz muy distinta a sus siseos anteriores. Aterrizó cerca de él. ¿Estás bien? ¿Te hiciste daño? El muchacho se puso de pie, sujetándose la rodilla. No, gimió a través del dolor. Solo consigamos los libros. Si nos atrapan de nuevo, se acercaron a las estanterías, procurando no hacer ruido. De nuevo, Nix revoloteó hacia arriba y los dejó caer uno a uno. Luke no veía con claridad, pero al sentir el suave papel de los cómics, una brillante sonrisa apareció en su rostro. Aspiró el aroma, lo que confirmó sus sospechas. Bien, vámonos. Dijo Nix, posándose en el hombro del muchacho. Mientras ambos regresaban a la ventana, la mirada del muchacho se posó en los libros que no eran cómics, la luz de la luna permitiéndole leer los títulos. Nocturnas, leyó, parpadeando rápidamente. Placeres nocturnos de la reina Astonia, interrogación de apertura interrogación de cierre, interrogación de apertura interrogación de cierre. Luke se quedó mirando a Nix, con la boca abierta. El grajo se relamió el pico. Ahora, escucha, dijo, frotándose el pico con el ala. Dime, ¿quién es el más inteligente de los dos? La boca de Luke se contrajo. Tú. Nix le lanzó una mirada. Tú. Bien, asintió Nix. Luego señaló el libro para adultos que no debería haber estado en la biblioteca en absoluto. Y esa es la razón de mi genio, bang. La puerta de la pequeña biblioteca se abrió de golpe y 4 muchachos irrumpieron, encendiéndose las luces. ¡Corre! Graznó Nix, volando por la ventana. Luke apretó los libros y los cómics con fuerza y corrió hacia la ventana. Ja 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 ja. Rió uno de los chicos, uno gordo. Te atrapamos con las manos en la masa, inútil sin don. Los dedos del chico gordo se alargaron de repente y sujetaron la pierna de Luke, arrastrándolo hacia atrás. Con los ojos muy abiertos por el horror, Luke vio a Nix alejarse volando contra la luna llena y griega. Sonrió. Dale una paliza. Rugió el chico gordo, sonriendo. El idiota cree que es Olmig con ese pelo, le agarró el pelo e intentó arrancárselo. Uno de los otros chicos trajo una botella de agua y vertió todo el líquido sobre la cabeza de Luke.
No es tinte, dijo Luke con los dientes manchados de sangre, agarrando la mano del chico. Te dije que nací así, el puñetazo llegó de la nada. Luke se acurrucó en el suelo mientras le llovían puñetazos y patadas, quizás sabiendo que pronto terminaría. Cau. Déjenlo en paz. Gritó el grajo, irrumpiendo en la habitación por la ventana. El pájaro está aquí. Gritó de repente el chico gordo, como si lo hubiera estado esperando. Hazlo. Mientras Nick se lanzaba velozmente hacia el chico gordo, la garganta de uno de los otros chicos se hinchó y escupió una sustancia pegajosa. Cayó directamente sobre Nix, adhiriéndose a sus plumas. Con un golpe seco, el grajo se estrelló contra el suelo, maldiciendo en voz alta mientras intentaba batir sus alas con furia. Pájaro estúpido. El chico gordo se acercó y lo pateó como si fuera un balón de fútbol, el ave impactó contra la pared del otro lado. Nix. Luke miró a través de su ojo derecho hinchado, el mundo se volvía borroso ante su vista. Sus manos temblaban. Las yemas de sus dedos palpitaban. Un picor recorrió todo su cuerpo, haciéndole rascarse sin parar. Luego, temblando como un hombre enloquecido y moribundo, Luke comenzó a arrastrarse hacia el ave, soltando gritos tras gritos. El chico gordo se abalanzó y le agarró la boca a Luke. ¿Qué le está pasando?, dijo uno de los otros chicos, temblando él mismo. Que pare, la señora Culo nos matará. Pero, a pesar del peso, Luke se arrastró hacia adelante, gruñendo como una bestia. Sus uñas se desgarraron mientras se impulsaba hacia. El grajo yacía sin vida a pocos centímetros de sus dedos, como una muñeca rota. De repente, uno de sus ojos se abrió y vio a Luke, extendiéndose hacia ella. Tomando un último aliento, liberó su ala de la sustancia pegajosa y lo tocó. Mientras los chicos entraban en pánico al fondo, Luke solo miró a Nix por unos momentos, sosteniendo su ala. Luego, el ala de ella cayó. Algo se quebró dentro de Luke. Era palpable. Hubo un chasquido. Las venas se retorcieron en su rostro mientras mordía los dedos del chico que le sujetaban la boca. Sin ser visto por nadie, el cuerpo del grajo brilló como si alguien hubiera proyectado sobre él el reflejo de un espejo desde kilómetros de distancia. Las luces parpadearon en la biblioteca mientras aterradores gritos salpicaban las paredes con sangre. Cuando la señora Culo, una mujer de mediana edad, entró en la biblioteca, ya todo había terminado, haciendo que su rostro se tornara blanco de pavor. Había sangre por todas partes, con trozos de carne esparcidos junto con fragmentos de sillas y mesas. A través de la carnicería, se podía distinguir la mitad del rostro del chico gordo y extremidades que podrían haber pertenecido a cualquiera. En medio de todo aquello, Luke, con el cabello enrojecido, estaba sentado, sosteniendo al grajo en sus manos. Luego, lentamente, alzó la vista, su mirada azul fija en la luna incolora. El señor Reihiro Sayonji se incorporó en su cama, la espalda empapada en sudor, con un tenue destello azul ardiendo en sus ojos negros. Ignoró a su esposa, que entraba en pánico, y tanteó el camino para salir del dormitorio, intentando recuperar el aliento. Pocos sabían que el líder de la familia Sayonji, el magnate que había revolucionado el mundo, el hombre cuya influencia alcanzaba donde incluso los héroes y villanos más poderosos se sentían impotentes, no carecía de don él mismo. Su don era el vidente. En sueños, podía recibir revelaciones sobre el futuro, lo que le otorgaba una ventaja extremadamente poderosa. Sin embargo, estas revelaciones siempre giraban en torno a él y no tenía ningún control sobre ellas. Aún así, utilizando estas revelaciones y su brillante mente para los negocios, había escalado posiciones en la sociedad, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos y acaudalados del mundo. Entonces, ¿qué era esto? ¿Qué clase de revelación era esta? Respirando hondo y aceptando el vaso de agua, el señor Sayonji se tranquilizó. Llama a Sand, le dijo a su esposa. Tengo una tarea para él. A la mañana siguiente. Sentado majestuosamente en su oficina, vestido con un traje negro, el señor Sayonji se acomodó su cabello oscuro, sus ojos negros fijos en los documentos que tenía delante. Sand, con una camisa y pantalones marrones, estaba de pie a su lado. Vive en un orfanato, le dijo Sand al señor Sayonji. Sin don registrado. Un bastardo de algún extranjero, supongo. ¿Y el otro?, preguntó Reihiro, notando el más leve temblor en su voz. Hacía años que no recibía una revelación tan clara, y a la vez tan inquietante. Él ya lo había logrado. Ya lo había conseguido. Entonces, ¿cómo había aparecido este muchacho en escena? Los accidentes relacionados con dones ocurrían de vez en cuando, de todos modos. ¿Qué tenía de especial este muchacho?
Reihiro recordó las últimas escenas del sueño, el contacto de los dedos del chico con el ala del grajo, el reflejo similar a un espejo. El pájaro, quiero decir, repitió. Solo un grajo, se encogió de hombros Sand. Dicen que ha estado con el muchacho desde siempre. Los grajos son muy comunicativos, nadie mencionó que tuviera un don. ¿Comunicativo? Reihiro negó con la cabeza. Aquello no era solo comunicación. No. Se sentía humano. Se humedeció los labios y miró por la ventana del último piso de la torre Sayonji, su mirada abarcando el mundo como si fuera un dios. Había tomado una decisión. Tráiganlo, ordenó. La familia Sayonji lo adoptará. Con una ceja arqueada, Sand aceptó la orden y se marchó. Dijo el señor Reihiro, haciendo que Sand se detuviera. Traigan al pájaro también, no lo lastimen. Capítulo 3. 5 años después. En el transcurso de esos últimos años, el grupo Sayonji había comenzado a mover sus activos de forma discreta, reuniendo un equipo de los científicos más destacados del mundo especializados en dones. En algún lugar de Japón, bajo tierra en una propiedad privada dentro de un bosque, se extendía una serie de laboratorios, abarcando cientos de metros. Albergaba un equipo de 100 personas, incluyendo más de una veintena de científicos. Por sus pulcros y blancos pasillos, Luke caminaba un paso por detrás de su padre, con Nix posada en su hombro derecho. Se había teñido el cabello rubio de negro y, para sus ojos, llevaba lentes de contacto que también los volvían negros. Con 14 años, Luke era un muchacho alto, de 1,70 m. Nix, sin embargo, seguía luciendo igual, con la cabeza erguida como si estuviera sentada en un trono. Mientras seguían caminando, sus pasos resonando contra las paredes vacías, las personas vestidas con batas blancas les dejaban un amplio espacio. Sin embargo, todos mostraban una expresión muy reverente y admirada en sus rostros hacia el hombre de traje y pantalones negros. Para Luke, sus ojos ardían con pasión y expectativas. Mira hacia arriba, dijo el señor Sayonji, aún mirando al frente. Luke alzó la vista, evitando todas las miradas. Charles. Graznó Nix a un científico que se acercaba. ¿Sigues acostándote con Elia? Nix. Luke jadeó. El señor Sayonji frunció el ceño al ver el horror en el rostro de Charles. Siguió caminando, ignorando la obvia forma del ave de distraer a Luke de la inquietante situación. Cuando estuvieron de nuevo solos en el pasillo, Reihiro preguntó, ¿lo odias? Luke miró a su alrededor y se encogió de hombros. Este lugar era prácticamente su hogar. ¿Cómo podría odiar su hogar? Durante los últimos 5 años, Luke había salido al exterior por 1 o 2 días antes de regresar a este lugar donde los científicos le hacían pruebas a él y a su don, bioalquimia, lo llamaban. Un don que ni siquiera sabía que poseía antes de venir aquí. Después de cada prueba, tanto él como Nix recibían libros y cómics para leer. Así que no era tan malo, supuso. Además, si lo odiara, su padre lo enviaría de vuelta al orfanato, ¿no? Me gusta, padre, respondió Luke con una sonrisa. Todos aquí son nuestros amigos. Nix inclinó la cabeza para mirar a Luke antes de apartar la vista. El señor Sayonji simplemente asintió con la cabeza. No me refería a este lugar, corrigió, doblando una esquina. ¿Odias lo que sucede aquí? Los pasos de Luke flaquearon. El señor Sayonji se detuvo. Habían llegado frente al laboratorio con sujeto -1 escrito sobre su entrada. El hombre de traje negro se giró. Sus ojos negros albergaban las mismas expectativas que Luke había estado viendo en los rostros de los demás, de los otros. Ya sabes por qué te adopté, Luke, dijo el señor Sayonji. Tu don es único. Maravilloso. Y peligroso, si su verdadero alcance permanece desconocido. Recuerda, todo lo que sucede aquí es por el bien mayor de la humanidad. Lo entenderás algún día. Además, mientras nos ayudes a descifrarlo, te permitiré hacer amigos fuera. Un rubor apareció en las mejillas de Luke. ¿De verdad? El señor Sayonji sonrió. Oficina del científico jefe. Ren, preguntó Donald, el científico jefe, al ver el ceño fruncido del señor Sayonji, ¿hay algo que te preocupe? Donald había sido un villano en Estados Unidos antes de que Reihiro lo trajera a Japón, escondiéndolo aquí. Era una de las mentes más brillantes del mundo en cuanto a investigación de dones y su evolución. Era calvo, pero tenía una barba blanca en el rostro, y sus ojos marrones parecían rojizos tras el reflejo de las gafas. Mi don ha estado dando problemas, otra vez, admitió Ren, recostándose en la silla. Estoy recibiendo cada vez más revelaciones, Donald frunció el ceño. ¿Todas relacionadas con -1? El señor Sayonji miró fijamente a Donald. No llames así a mi hijo. Jaja.
Rió el científico jefe, levantándose de su silla. Si alguien se enterara de que tienes tanta debilidad por el sujeto, uy. De acuerdo, de acuerdo. Luke, el señor Sayonji no sabía si era por los sueños, pero cada vez se sentía más apegado a Luke. Y no es que no tuviera hijos propios. Pero el fervor que Luke mostraba en sus ojos, después de todo lo que el chico había pasado allí, cualquier otra persona en su lugar se habría desmoronado 100 veces. Luke no lo hizo, aunque odiara estar allí, el muchacho nunca lo admitió. Para un hombre que había escalado hasta la cima de la escala social por sí mismo, Ren admiraba tal rasgo en cualquiera, y mucho más en un muchacho. ¿Y un ave, sí? ¿Algún progreso? Preguntó Ren, al ver la peculiar sonrisa de Donald. La sonrisa del científico jefe se amplió. Tengo algo que mostrarte. Mira. Donald encendió la pantalla LED del tamaño de una pared. Luke estaba de pie en el centro de la pantalla, rodeado de numerosos científicos. Delante de él, sobre una mesa, había un gato de color negro. También se veían muchos libros sobre diferentes anatomías en la mesa. El señor Sayonji notó la extrema debilidad en el rostro de Luke, pero la ignoró con brutalidad. En la pantalla, Luke tocó al gato durante unos segundos y luego retrocedió. Uno de los científicos se adelantó, sujetó al gato y luego lo dejó caer en un tanque lleno de agua hasta el borde antes de cubrirlo. El gato comenzó a ahogarse. Entonces Luke chasqueó los dedos. Un brillo recorrió al gato, como si alguien desde muy lejos hubiera reflejado un espejo sobre él. Fue tan nítido que incluso quienes lo veían en pantalla lo percibieron. Al instante siguiente, la carne alrededor de la garganta del gato mutó, transformándose en branquias. Simultáneamente, Luke tosió sangre y perdió el conocimiento. Donald pausó el video. El sujeto, el científico jefe hizo una pausa, notando la expresión en el rostro de Reihiro. El chico puede otorgar factores de don a organismos vivos sin don, excepto a humanos. Los sujetos humanos no funcionaron, incluso si carecían de don. Luke debe tocar al animal o la planta primero. Luego, puede activarlo de forma remota cuando quiera dentro de un radio de 10 metros. El proceso agota su resistencia. Y cuanto más compleja sea la naturaleza de la mutación, o, digamos, del don, más resistencia pierde Luke. Pero ese no es el problema principal aquí. Para que funcione de la mejor manera, Luke debe conocer la biología del organismo a la perfección, junto con la naturaleza de la mutación y cómo se manifestará. Solo para este experimento, le hicimos estudiar durante cientos de horas, menos mal que el chico es un genio natural. Ren procesó la información y cerró los ojos. ¿Solo a organismos sin don? Se preguntó, recordando su sueño. En la revelación, Luke había mutado al ave, que poseía un don propio basado en una inteligencia básica, según lo confirmado por Donald. ¿Estaba influenciado por los sentimientos del chico? No. Quizás, el ave ni siquiera estaba viva cuando mutó, Por ahora, Ren se abstuvo de compartir su duda con el científico jefe. Miró a Donald. ¿A qué te refieres con la naturaleza compleja de las mutaciones? Donald sonrió, reproduciendo otro video. En la pantalla, Luke estaba de pie frente al mismo gato, pero sus branquias habían desaparecido. El factor de don se desvanece después de un tiempo, incluso si no se activa, explicó Donald. Cuanto más simples sean los dones que Luke otorga, menor es la carga sobre su resistencia y más tiempo dura antes de la activación. Ren observó cómo Luke volvió a tocar al gato, durante muchos segundos esta vez. Luego, uno de los científicos volvió a dejar caer al gato en un tanque lleno de agua, cerrando la tapa. Algo era diferente esta vez, sin embargo. La mano de Luke estaba levantada, pero temblaba. Era como si el chico tuviera miedo de chasquear los dedos. Una mano se posó en el hombro del chico. Era la de Donald, Ren la reconoció. Todo el cuerpo de Luke se sacudió y chasqueó los dedos. En el tanque, después del reflejo similar a un espejo, todo el cuerpo del gato se hinchó. Su carne hirvió, y los tumores crecieron exponencialmente. Al instante siguiente, esos tumores tomaron la forma de alas de murciélago. El gato también creció, llegando a ser tan grande como un tigre, con largos colmillos de acero sobresaliendo de su boca. Y seguía mutando. Por otro lado, las venas se retorcían en el rostro de Luke. La esclerótica blanca de sus ojos se puso roja de sangre. Chorros de sangre le bajaban por las orejas. Luego, con una explosión, la abominación dentro del tanque estalló. Luke soltó un grito inaudible y también perdió el conocimiento. Donald pausó el video. No te preocupes, le dijo a Ren, volviendo a su silla. Lo curamos cada vez después de estos experimentos. Pero necesito más tiempo. Para cada experimento, Luke debe estudiar durante horas, aunque el chico sea inteligente, es un proceso que consume mucho tiempo.
Simplemente trasládenlo aquí de forma permanente. Le gusta este lugar de todos modos. Ren ignoró la sugerencia y la burla descarada en las palabras de Donald. ¿Qué hay del pájaro? Donald se encogió de hombros. Simplemente le damos unos libros para leer. No causa problemas. Después de la primera vez que habían intentado separar al muchacho y al pájaro, Donald había decidido no hacerlo. El muchacho casi había muerto, lo que habría terminado toda la investigación al instante. Donald, dijo Ren, mirando a un Luke desmayado en la pantalla, te traje aquí también por la revelación. No me importan tus puntos de vista sobre la singularidad del don. Pero, si es por eso que mi don, vidente, te trajo a mí, entonces, por primera vez, el rostro de Donald mostró una expresión seria y sombría. Es cierto, señor Sayonji, dijo, inclinándose sobre la mesa. Un día, los dones se volverán tan poderosos que la humanidad se extinguirá. Este don, bioalquimia, bien podría ser la única forma de evitar que eso suceda. Ren sabía a qué se refería Donald. Un don que pudiera otorgar dones a plantas y animales sin don, no sonaba como una gran salvación para la humanidad. Pero, si se combinara con la capacidad de creación. Permítame contactar al Dr. Kyuda Igaraki, dijo Donald. Ese hombre es un genio. He intentado todo para copiar el don del chico, pero he fallado a pesar de mi experiencia. Si algo le sucede, ¿podemos realmente permitirnos perder nuestra única esperanza? Ren se puso de pie, como si siguiera un guión. Esta fue mi última revelación, Donald. Las cejas del científico jefe se alzaron. ¿Qué respondiste? Preguntó, lamiéndose los labios. El señor Sayonji echó un último vistazo a la figura ensangrentada de Luke y negó con la cabeza antes de salir de la oficina. A pesar de los deseos de Reihiro Sayonji, el destino parecía tener otros planes para Luke. Esa misma noche, el magnate volvió a soñar, con la llegada del hombre más terrible. Un hombre que podía robar dones. Un hombre que incluso hizo arrodillarse a Olmigas. Un hombre que perdió, pero luego regresó, más fuerte que nunca. All for One. Cuando Reihiro despertó, se encontró temblando. Sí, el sueño era terrible, sí, la amenaza era inevitable, pero esa no era la razón principal de su temblor. Reihiro Sayonji no odiaba nada más que faltar a su palabra. Temblaba porque sabía que debía romper una promesa. Temblaba porque, esta vez, cuando llevara a Luke a los laboratorios, el muchacho no volvería. Capítulo 4. Una década había transcurrido. Luke observaba a través de la ventanilla abierta de la limusina, con Aux a su lado. Así que así fue, asintió Aux, fingiendo ignorancia. No sé qué habría hecho yo en el lugar del señor Sayonji. Pero, no importa, respondió Luke, con la mirada aún perdida en el exterior. Las luces, el ajetreo, la gente, el aire, todo aquello lo hacía sentirse vivo. Se volvió hacia Aux y sonrió. Ya no tiene importancia. Los labios de Aux se tensaron en una fina línea. No era la primera vez que se encontraba con el sujeto -1. Años después de asumir la presidencia de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, el renombrado magnate del grupo Sayonji, el señor Reihiro Sayonji, lo había contactado para revelarle algunos secretos. Aux había quedado atónito al descubrir que aquel hombre no carecía de don. Sin embargo, a medida que conversaba más con el señor Sayonji, las cosas se tornaban más evidentes, y Aux llegó a una amarga verdad. El magnate prácticamente era dueño del gobierno japonés. Como si aquello no fuera suficiente, el señor Sayonji reveló entonces la existencia del sujeto -1. Bioalquimia, pensó Aux, recordando la información sobre el don de Luke. Si All for One lo hubiera robado, Aux imaginó a All for One al final de la guerra final, liderando un ejército de animales y plantas monstruosas con extraños poderes, un escalofrío le recorrió la espalda. En ese momento, Aux sintió que, sin darse cuenta, le había mentido a Luke. Sabía exactamente qué habría hecho si hubiera estado en el lugar del señor Sayonji. Suspiró, experimentando una culpa inexplicable. ¿No estás enojado? Preguntó Aux, observando la evidente alegría en el rostro de Luke. Por lo que te hicieron, reteniéndote allí durante una década, experimentando contigo, por un instante, Aux percibió un temblor en los ojos de Luke. Desconocía si Luke había aprendido a ocultar sus emociones. Pero, por ese breve momento, intuyó algo más profundo que simple enojo. ¿Por qué aceptaste? Inquirió Aux, desviando el tema. El matrimonio. Luke regresó al presente, evocando el instante en que su padre se le había acercado. El grupo Sayonji y la familia Yaoyorozu habían concertado un matrimonio por don entre Luke y la actual héroe número 19, héroe de todo. Creati. Si Luke accedía, ya no tendría que permanecer en los laboratorios.
Podría salir, formar una familia, vivir. Quizás demasiado pedirle a alguien que nunca había tenido un solo amigo en toda su vida. Sin embargo, Luke no lo expresó, aceptando la petición de su padre bajo una única condición. Desde una perspectiva científica, tiene sentido, respondió Luke a Aux. Si Momo y yo tenemos un hijo, las probabilidades de que éste desarrolle un don con rasgos de ambos, el mío y el suyo, superan el 90%. Frente al desastre que vaticina la singularidad del don, el nacimiento de un niño así es la única esperanza de la humanidad. Una fusión de bioalquimia y creación podría, en teoría, permitir manipular los factores de don a voluntad en todos los organismos. Pero esa no es la verdadera razón por la que acepté el matrimonio. Aux observó la esperanza de la humanidad con una mirada turbada. Por un lado, estaba Luke, oculto y protegido del mundo exterior. Por el otro, Momo Yaoyorozu, resguardada por fuerzas secretas durante toda su vida. Aux se había asombrado enormemente al enterarse de que siempre hubo usuarios de dones vigilando a Momo, asegurándose de que no sufriera heridas mortales. Algunos incluso habían perecido en su lugar. Aux estaba convencido de que, si ella no hubiera sido la hija de la familia Yaoyorozu, el señor Sayonji la habría recluido también. ¿Por qué accediste, entonces? Preguntó. Luke sonrió ampliamente. Le dije a mi padre que solo estaría de acuerdo si me permitía presentar mi investigación al mundo. Las cejas de Aux se alzaron. ¿Conformidad de don? Así es, Luke miró hacia afuera, respirando profundamente. Aux negó con la cabeza. A pesar de saber que la teoría de la singularidad del don no era solo un mito, sino una verdad cruda e innegable, no le encontraba ningún sentido a la investigación de Luke. Él sabía que no solo él, sino nadie en el mundo la creía. Antes de la aparición de Luke, el grupo Sayonji había hecho pública la investigación para que todo el mundo la viera, lo que había provocado la indignación general y el escarnio de miles de científicos. Por supuesto, ellos lo habían ignorado. Ahora, Aux comprendía por qué el grupo Sayonji no había intentado defender la teoría. Ellos tampoco la creen, concluyó Aux. Era simplemente una condición, no quieres casarte en absoluto, ¿verdad? Le preguntó a Luke. El hombre de la bata de laboratorio blanca negó con la cabeza. Lo haré, afirmó, sintiendo el viento en su rostro. Sé lo que está en juego aquí, Aux. Mi vida, siempre estuvo destinada a ser un sacrificio, ese es mi destino. Aux observó a Luke con admiración. Si podemos salvar el mundo con este matrimonio, entonces lo haré, esas fueron las palabras exactas que Momo pronunció, según había sabido Aux. Se sintió como, si ella necesitara ayuda, ¿sabes? Dijo Aux, rememorando las palabras de Luke de hacía media hora. Habrías sido un gran héroe. ¿Ah, sí? Preguntó Luke. ¿Cómo lo sabes? Porque somos iguales, dijo Aux, sonriendo. Tú eres Dios y Endeavor nunca me hubiera rescatado de mi padre. Durante su infancia, el padre de Aux lo obligaba a permanecer encerrado en casa para asegurar que nadie pudiera descubrirlo y capturarlo, impidiéndole interactuar con el mundo exterior o con personas de su edad. Además, su padre lo sometía a constantes maltratos físicos y emocionales. Aux era golpeado simplemente por darle la espalda a su padre, quien le recordaba constantemente lo mucho que lamentaba su nacimiento. Solo después de que Endeavor arrestó a su padre, Aux pudo liberarse de su destino desolador. Un destino sin esperanza, del que Luke, al parecer, nunca escapó. Oye, Aux. Graznó Nix de repente, posada con altivez entre Luke y Aux. ¿Qué tal si abres una botella de champán para esta hermana mayor? Los labios de Aux se contrajeron. Los grajos y los halcones no son, cuervo tu madre. Te destrozaré. Nix se abalanzó sobre Aux, mostrando sus garras. Luke intentó sujetarla, mientras unas pequeñas plumas revoloteaban con el viento. Kof, Aux se aclaró la garganta al escuchar las indecorosas maldiciones de Nix. Disculpa. Quise decir grajo, hermana mayor. Nix respiró hondo varias veces y empezó a acicalar sus plumas. Para celebrar la unión de sus familias mediante el matrimonio, el grupo Sayonji y la familia Yaoyorozu organizaron una gran fiesta. Su principal propósito era introducir formalmente a Luke en sociedad, presentándolo como el hijo del señor Sayonji, quien supuestamente había obtenido su doctorado en el extranjero, para así hacer creer al mundo que él no poseía un don. Con el aumento de la delincuencia internacional, habían decidido que nadie supiera que Luke poseía siquiera un don. Si alguien llegara a sospecharlo y actuara en su contra, intentando robar o copiar su don y, de paso, causándole daño, entonces
Sería también la primera vez que Luke y Momo se conocerían, ambos conscientes de las implicaciones ocultas tras el matrimonio. En un gran salón, numerosas figuras prominentes se habían reunido, y el suave sonido de la música adornaba el ambiente. Izuku Midoriya, Ochako Uraraka, Shoto Todoroki, Katsuki Bakugo, Tenbya Ida, Denki Kaminari y Kyoka Hiro se encontraban de pie, vestidos de gala. Ahí está. Casi gritó Uraraka con alegría. Momo, ataviada con un largo vestido verde, se acercó a ellos. Lo lograron. TSH. Bakugo chasqueó la lengua, aflojándose la corbata. Luego, señaló a Izuku. Este idiota prácticamente me arrastró hasta aquí, Shoto sonrió. Nunca pensé que serías la primera en casarse. Felicidades. Tenbya alzó una gran caja envuelta para regalo. Felicidades. De parte de todos nosotros. Momo aceptó el regalo, una sonrisa irónica dibujándose en sus labios. Tras conversar un rato con el viejo grupo de la clase 1, y compartir algunas risas, Momo se escabulló, su mirada buscando a derecha e izquierda. Kyoka Hiro la alcanzó, frunciendo el ceño. ¿Qué sucede, Momo? Preguntó. ¿Qué no nos estás contando? Momo y Kyoka eran mejores amigas. Sin embargo, Kyoka se había enterado de este absurdo matrimonio apenas el día anterior. Era evidente que algo no encajaba en todo aquello. Al no obtener respuesta de Momo, Kyoka le tomó la mano, la apartó y luego señaló a un punto. Momo siguió el dedo de Kyoka y lo vio sentado en una mesa en un rincón apartado, con un pájaro en el hombro. Llevaba una camisa y pantalones negros. Pero su cabello no era rubio ni sus ojos azules, como le habían dicho. Ha estado sentado ahí desde que llegó, dijo Kyoka. Además, ¿qué pasa con ese maldito pájaro? De repente, vieron a una niña acercándose al hombre. Momo le dio un codazo a Kyoka. La héroe de audición. Harpone Jack, puso los ojos en blanco. El conector de auricular en su lóbulo derecho se extendió, incrustándose en un pilar cercano a ellas. Presionó un interruptor en su cinturón y le dio un auricular a Momo. ¿Puedo acariciarla? Preguntó la niña, señalando al ave. Soy Nix, graznó el ave, saltando del hombro de Luke. Tú, niña, eres linda. Te permitiré adorarme. Nix, Luke miró fijamente al ave. Asintió a la niña. Puedes acariciarla. La niña se puso de puntillas y posó su dedo en la cabeza de Nix, una sonrisa resplandeciente apareció en sus labios. Qué suave, por supuesto. Graznó Nix, estirando sus alas. Me lavo las plumas todos los días con champú y acondicionador. ¡Guau! Los ojos de la niña brillaban. Luego miró a Luke. ¿Eres un héroe? Luke se tensó. No. Vaya. Pensé que el pájaro era tu don, dijo la niña. Al ver la expresión furiosa de Nix, Luke rió. Ja ja ja. No. Ella es solo una anciana atrapada en el cuerpo de un pájaro, ¿cómo te atreves, canalla? Siseó Nix y se abalanzó sobre el rostro de Luke, golpeándole las mejillas con sus alas. A un lado, la niña también comenzó a golpear las piernas de Luke. ¿Sí? ¿Cómo te atreves, canalla? Tras unos instantes, Luke divisó dos figuras que se les acercaban. Reconoció a una de ellas al instante. Mientras la chica desconocida de lóbulos largos se llevaba a la niña, Momo se sentó frente a Luke. Nix, percibiendo la extrañeza, dejó de golpear la cara de Luke y se giró. ¡Guau! Grande. Nix. Luke jadeó. Momo frunció el ceño. Nix saltó al hombro de Luke y sonrió, cubriéndose el pico con el ala. Jeje. ¡Qué suerte tienes, canalla! Tiene unos buenos dotes. Nix. Luke miró a Momo, horrorizado. El ceño de Momo se acentuó. Mi padre me habló de ti, dijo, respirando hondo. Con tu don, habrías podido escapar fácilmente de ese lugar. ¿Por qué no lo hiciste? Luke fijó la vista en el impoluto mantel. Huir, es sencillo. Momo sonrió, pero la sonrisa se desvaneció antes de que Luke o Nix la vieran. ¿Publicaste conformidad de don, no? La cabeza de Luke se alzó de golpe. ¿Quién te lo dijo? Momo ignoró la pregunta. Tu investigación sostiene que todos los dones se originaron de una misma fuente, dijo. Que la singularidad del don no es más que un efecto de esta causa, no soy científica, pero estoy de acuerdo con quienes lo son. ¿No resulta un poco descabellado con los pocos datos de los que disponemos? Los ojos de Nick se endurecieron. La cabeza de Luke volvió a inclinarse lentamente. Momo continuó, impasible. Sin embargo, eso no era lo que realmente intentabas comunicar, ¿verdad? La cabeza de Luke se alzó de nuevo. Los ojos de Momo irradiaban inteligencia mientras lo miraba. Estabas diciendo que, un don como All for One no solo es inevitable, sino también recurrente. Luke miró a Momo con asombro.
Cientos de documentos, miles de cálculos, decenas de miles de horas, los científicos más eminentes del mundo habían leído la investigación de Luke incluso antes de que se revelara al público. Sin embargo, nadie había inferido el verdadero significado que él quería transmitir. Ni siquiera el Dr. Donald, el científico jefe. Momo lo había logrado justo allí, frente a él, en unas pocas frases. Nick susurró al oído de Luke. Me agrada. Por primera vez, Luke realmente miró a Momo. No supo por qué, pero su corazón latía con fuerza. Eres hermosa. Momo sonrió, poniéndose de pie. Tras dar unos pasos, se detuvo y miró por encima del hombro. Tú tampoco estás mal. MMM. Luke no comprendió. Nick se llevó el ala a la cara. Significa que va a querer formar una familia contigo. Nix. Luke jadeó. Un año después. ¿Con quién hablas? Preguntó Luke. En el salón de la mansión, Momo estaba sentada en un sofá junto a la chimenea, acariciando suavemente su vientre. Con nuestra hija. A veces conversamos. Luke sonrió y se sentó frente a ella, sus ojos se posaron en la foto enmarcada de su boda sobre la repisa de la chimenea. Sin darse cuenta, su mente se transportó a los días en que su padre lo había adoptado, a cuando lo obligaban a usar su don día tras día, limpiando la sangre de su cuerpo para que siempre permaneciera impoluto, limpio, muy limpio. Luke miró a Momo y su visión se empañó. Ella le tomó la mano, mirándolo a los ojos. ¿Qué sucede? Luke negó con la cabeza, sonriendo. No sé, pero, cuando te miro, siento que, por fin, la vida tiene un sentido, y que, no todo fue inútil. Momo se levantó y se sentó en el regazo de Luke, abrazándolo. De algún lugar, Nick aterrizó en la repisa de la chimenea. Si yo tuviera una esposa que me ofreciera esos dotes cada día, entonces también encontraría sentido a la vida. Nix. Luke y Momo jadearon al unísono. Corran. Nos encontró. ¿Eh? La mente de Luke se tambaleó. ¿Quién era esa? A diferencia de él, el rostro de Momo palideció de repente. Usa tu don en Nix. Ahora mismo. Mientras gritaba, ya estaba activando su don, y al mismo tiempo pulsaba el interruptor del sofá que alertaría a todos los guardias de fuera. Luke, aunque desconcertado por la voz y la brusca acción de su esposa, no esperó explicaciones. Con urgencia, levantó la mano y griega. ¡Boom! El fuego lo envolvía todo. Alguien gritaba a kilómetros de distancia. Por más que las lenguas de fuego lamieran su rostro, no sentía el calor. A solo centímetros de él, bañada en sangre, estaba Momo, mirándolo con su ojo restante. Entre ellos, Nix yacía sin vida. ¿Por qué? La mano de Luke se movió, sus dedos arrastrándose hacia ellas. ¿Por qué? ¿Cómo? Había docenas de guardaespaldas afuera, todos con dones poderosos. Momo se estiró hacia él. La sangre burbujeaba en su boca. Hija, ella está, ¿por qué? ¿Por qué estaba ocurriendo? ¿Por qué su padre no lo había visto? Él lo veía todo, todo. Pasos resonaron en el oído de Luke. Alguien estaba de pie sobre ellos. Levantó la vista. No, ¿por qué? Katsuki Bakugo, el jefe de guardaespaldas asignado a ellos, estaba rodeado por una humeante niebla roja, sus ojos brillaban con un rojo encendido. Apuntó sus palmas hacia ellos. Algo se rompió dentro de Luke, un grito silencioso de ira contenida estalló desde sus pulmones. Chispas brotaban de las palmas de Bakugo mientras él sonreía con malicia. Muere. Y entonces todo se volvió oscuridad, una niebla gris persistiendo en el fondo de la mente destrozada de Luke. Capítulo 5. Gritos de agonía resonaron en el vacío, un espíritu sombrío derramando lágrimas de sangre. Toda su vida había aceptado su destino, resignándose a él. Toda su vida había luchado contra los demonios ocultos en su corazón. Toda su vida se había refrenado para no convertirse en un monstruo, un cobarde, un villano. Y en el instante en que halló a alguien por quien vivir, lo traicionaron. Asesinaron a su esposa. Asesinaron a su hija no nacida. La locura de las profundidades del infierno se extendió, envolviéndolo como un capullo. Quería destruir. Quería desgarrar sus almas. Quería acabar con el mundo. Quería ver cómo todo ardía, tal como ella, ante sus propios ojos. Entonces, todo comenzó a desvanecerse. ¡No! Lanzó sus manos hacia ello, intentando aferrar la locura. Sus dientes se clavaron. Sus ojos intentaron contener la furia interior. Sin embargo, por más que intentaba, por mucho que lo deseara, las emociones no cesaban de abandonarlo, como si una fuerza superior las llamara. Cuando solo un vacío de tristeza permaneció en su corazón, Luke se encontró con las manos en el rostro, derramando lágrimas que nadie veía ni sentía.
Sentía como si hubieran pasado siglos desde que había empezado a gritar, ahogándose en sus emociones. Sin embargo, aún podía verlo. El rostro de Momo, a centímetros de él. Nix, inerte entre ellos. Despierta. Las palabras resonaron como un toque de difuntos en la mente de Luke. Los últimos vestigios del mal que persistían en su interior, nublando sus pensamientos y llevándolo a la locura, se desvanecieron. Lentamente, Luke apartó las manos de su rostro. Estaba sentado en una silla al final de una larga mesa. En el suelo, un mar de niebla gris bullía, y a su alrededor, pilares se elevaban, fundiéndose en un vasto techo abovedado. Frente a él, en el otro extremo de la mesa, estaba él. Luke no podía discernir si era siquiera una persona. Llevaba un traje y pantalones negros con un sombrero de copa, y su rostro era un borrón. La misma niebla gris lo cubría, pero de alguna manera también se sentía diferente. Era como si la niebla gris estuviera viva y lo adorara. Luke no entendía por qué, pero a pesar de la pérdida de sus seres queridos, sentía una extraña calma. Quería enfadarse, pero era incapaz. Así, sus instintos de científico tomaron el control, trayendo la razón a su mente. Observó a la persona sentada frente a él. ¿Estoy muerto? Preguntó Luke, mirando a su alrededor, buscando a su esposa. Si esto era el más allá, ella debería estar aquí, ¿no? Quiso levantarse, pero no pudo. Así que volvió a mirar a la persona. El hombre del traje tamborileó con el dedo sobre la larga mesa, como si reflexionara. Sí. Luke esbozó una sonrisa irónica. Así que, estaba muerto después de todo. Desaparecido. Todo se había desvanecido. Luke respiró hondo, levantando la cabeza. Si estaba allí, sentado frente a aquel ser, entonces debía haber una razón. ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Hubo un breve instante de silencio. La figura de rostro difuminado deslizó su mano por el borde de la mesa. Este es el mundo que se extiende por encima de la niebla gris, un lugar que existe en una dimensión superior. Puedes llamarlo el Castillo Gris. ¿Castillo Gris, existe en una dimensión superior? Las cejas de Luke se fruncieron. Esperó a que la entidad terminara de hablar. En cuanto a por qué estás aquí, yo también quiero saber la respuesta a esa pregunta. Luke no supo qué decir. Tú, no me trajiste aquí. ¿Qué estaba pasando? HMM. Te permití venir, pero, le dijo la entidad a Luke. Fuiste enviado aquí. Luke simplemente miró al frente, estupefacto. Alguien lo había enviado allí, a una dimensión superior, mi esposa. La figura negó con la cabeza. Uf. Luke soltó un suspiro. ¿Podrías explicarme más, por favor? ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Luke desconocía quién era aquella entidad, qué deseaba y por qué le había permitido llegar hasta allí. Lo que sí sabía era que aquella entidad poseía un poder desmesurado en comparación con el suyo. Y estaba dispuesta a disipar sus dudas. Creo en el principio del intercambio equivalente. Dijo la entidad. Antes de responder a tu pregunta, ¿estás dispuesto a compartir detalles sobre tu mundo? ¿Principio del intercambio equivalente? Luke reflexionó. ¿Será un capricho o una regla impuesta? Aún así, a Luke no le importó compartir nada. ¿Qué más daba, de todos modos? Ya estaba muerto. Así, comenzando por la historia de los dones, Luke empezó a contarlo todo. Dones, factores de don, sociedad, guerras, sistema educativo, ciencia, etc. Con la vasta cantidad de conocimiento de Luke, lo único que no pudo relatar fueron los detalles interpersonales más pequeños, como la amistad, la enemistad, las experiencias comunes de la vida a las que siempre había sido ajeno. Ya veo, en el gran esquema de las cosas, tu teoría de la conformidad de don y la singularidad del don tiene sentido. En todos los planetas que conozco, al menos aquellos que poseen poderes extraordinarios, siempre se encuentra un trasfondo similar. Le dijo la entidad a Luke, tamborileando en la mesa. Lo que quiero saber es cómo se te ocurrió el nombre. Conformidad. Luke seguía absorto en la frase. En todos los planetas que conozco, cuando la figura le formuló la pregunta más sencilla. Luke sintió como si alguien le hubiera dado una bofetada. Su rostro se contrajo mientras intentaba recordar, pero falló por completo. Era su teoría. Él había pasado años investigándola. Sin embargo, no recordaba cómo decidió llamar la conformidad de don. ¿Qué idea tan absurda era esa? Déjalo estar, dijo la entidad, como si hubiera hecho la pregunta solo para confirmar algo. Antes de responder a tu pregunta, ¿te gustaría saber cómo te veo? Luke aún lidiaba con el absurdo de los recuerdos perdidos cuando escuchó la pregunta. Se miró a sí mismo. Vestía la misma ropa que antes de morir.
Una sencilla camiseta blanca sobre un pijama negro. Aún así, ahora había confirmado que aquel hombre, bien podría ser una entidad divina. Cada palabra que esta entidad pronunciaba podía esconder un motivo oculto y tener implicaciones de gran alcance. Luke asintió. Con un sobresalto, Luke sintió como si sus ojos abandonaran su cráneo. La visión giró, cambiando de la entidad envuelta en niebla a sí mismo. Lo que Luke vio lo impactó inconmensurablemente. Luke se vio a sí mismo, transparente, pero con cientos de hilos negruzcos que brotaban de él, desvaneciéndose en la vasta niebla gris del más allá. Aún podía distinguir su cabello rubio y sus ojos azules, pero eso no era todo. Había diminutos puntos dorados esparcidos dentro de su cuerpo. Sus manos, en lugar de puntos, albergaban masas de luz dorada, cuyo brillo eclipsaba todo lo demás en su visión. Un detalle aún más impactante era que había otra masa de luz dorada cerca de su corazón, como una isla lejana. Esto es visión espiritual. Simplemente, permite ver el cuerpo espiritual, o alma, de alguien. En tu caso, como estás muerto, es la proyección de tu cuerpo espiritual justo antes de tu muerte la que permití que viniera aquí. La visión de Luke volvió a él. Con su mente brillante, no le llevó ni un instante comprender de qué hablaba la entidad. Esas masas de luces doradas en mis manos, aquí tienes una teoría. Dijo la figura, golpeando la mesa con el dedo. Los factores de don que mencionaste no son más que manifestaciones de, digamos, partículas espirituales en el mundo exterior. Esto también explicaría por qué nadie en tu mundo logró extraer los factores de don de forma aislada de un usuario de don. Luke miró a la figura con una extraña admiración. Esto también explicaría la presencia de vestigios cuando los dones son transferidos a otra persona, robados o no. Exacto. Pero aquí la cosa se complica. La figura se movió ligeramente en su silla como si fuera a revelar un grave secreto. Aunque existen dones basados en la espiritualidad, como dijiste, y aunque hay conceptos que giran en torno a la iluminación espiritual en tu mundo, no se presta mucha atención a ver los dones desde una perspectiva espiritual, a pesar de la rica historia científica. Luke se quedó boquiabierto, sintiéndose completamente perplejo. Era cierto. Ni siquiera los científicos más eminentes se habían planteado ir más allá de los factores de don, intentando localizar su origen. De repente, como un rayo caído del cielo, Luke recordó la primera conversación que tuvo con Momo. No soy científica, pero estoy de acuerdo con quienes lo son. ¿No resulta un poco descabellado con los pocos datos de los que disponemos? Pocos datos, poca fecha. Luke estaba atónito. ¿Por qué no había datos? Era como si... Es como si la gente de tu mundo evitara activamente investigar más a fondo los misterios de los dones. La entidad expresó los pensamientos de Luke. Y ahora responderé a tu pregunta. Luke se había quedado extremadamente silencioso. En solo unas pocas frases, se había dado cuenta de que había algo profundamente inquietante en las cosas que pronto aprendería. Alguien, o algo, abrió una brecha en tu extremo, conectándose a este lugar. Explicó la entidad. Cuando este algo intentó empujarte, noté algunas cosas. Primero, hubo una gran convergencia de destino sobre ti, que alimentaba la propia brecha. Segundo, había un cuerpo espiritual aferrado a ti que no era el tuyo. Tercero, tu mundo no tenía un mundo espiritual. Convergencia de destino, repitió Luke, su mente entumecida. Luego miró la masa de luz dorada que se suponía que estaba en su pecho. ¿Mundo espiritual? Todos los mundos poseen planos que existen para guiar o asimilar las almas, o cuerpos espirituales, tras la muerte. Respondió la entidad. Dichos planos se superponen a la realidad, coexistiendo ambos. Aunque la gente de tu mundo tiene cuerpos espirituales, no existe un mundo espiritual. No solo eso, intenté mirar fuera del planeta, esperando rastrear su ubicación desde el exterior. Pero algo bloqueó mi mirada. Parece haber un límite alrededor de tu mundo que impide la interferencia externa. Por eso te permití entrar. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? Luke miró fijamente a la figura gris con estupefacción. ¿Un límite alrededor del planeta bloqueaba su mirada? ¿Acaso no es él, como un dios? Luke tragó saliva. ¿Existían seres con un nivel similar a esta figura en su mundo? El pensamiento lo hizo temblar. Pero a Luke ya le resultaba difícil controlar las palabras que intentaban brotar de su boca. Desde el momento en que supo que esta entidad le había permitido entrar, no había dejado de pensar en ello. ¿Puedes enviarme de vuelta? Preguntó Luke, apretando los dedos en puños. Había una vehemencia en su voz. ¿Y qué si existía un límite alrededor de su mundo? ¿Y qué si no había un mundo espiritual? ¿Y qué si había más en los dones de lo que todos habían pensado?
¿Y qué si existían dioses y demonios? Quería venganza. Deseaba asesinar a todos los que lo habían asesinado a él, a su esposa y a su hija Nonata, empezando por Katsuki Bakugo. Tengo una propuesta mejor que la mera venganza. Dijo la entidad. No puedo enviarte de vuelta al mismo tiempo, pero, puedo injertar tus recuerdos del pasado en ti, simulando una resurrección. ¿Volver al pasado? Pensó Luke en voz alta, asombrado. Sí. Si eso ocurre, puedo cambiarlo todo. Por supuesto, descubrirías que cambiar los eventos que llevaron a tu muerte sería inútil, especialmente si hay factores externos involucrados. En ese caso, estoy dispuesto a extenderte una mano amiga, otorgándote una pizca de mis poderes. Luke se humedeció los labios, mientras una serie de palabras resonaban en su mente. Creo en el principio del intercambio equivalente. Se exige un precio por lo que el destino concede. Dijo la entidad, como Luke había previsto. A cambio, me gustaría que investigaras el misterio detrás de la ausencia del mundo espiritual en tu mundo. Además, tendrías que difundir mi religión en tu mundo, reuniendo seguidores. ¿Reunir seguidores? Luke no estaba seguro de aquello. Apenas había interactuado con nadie en su mundo, ni siquiera de niño. ¿Cómo iba a reunir seguidores para una religión desconocida y sombría? ¿Por qué? Preguntó Luke, ya con la decisión tomada. En ese momento, habría hecho cualquier cosa por regresar. Haría cualquier cosa por evitar lo que le pasó a Momo. Digamos que me interesa el desarrollo de un mundo que funciona sin un mundo espiritual. Por un momento, Luke contempló las consecuencias de su decisión. Prácticamente estaría aceptando que esta figura invadiera su mundo, eludiendo el límite que se suponía que debía impedirlo. ¿Qué otra cosa podría significar con difundir la religión y reunir seguidores? Y sin embargo, Luke asintió. Necesitaba ir. Quería ir. Si quería desafiar el destino que llevó a la muerte de sus seres queridos, entonces debía aceptar. La entidad asintió, sin prisas ni calma. ¿Te gustaría que separe el segundo cuerpo espiritual? No. Para entonces, Luke ya había descubierto de quién se trataba. Toda su vida, todos los que conocían su don se habían preguntado por qué podía usar bioalquimia en Nyx cuando ella misma era usuaria de don. Al parecer, no lo era. Sin saberlo, de forma inconsciente, Luke le había estado otorgando un factor de don de inteligencia para tener a alguien con quien hablar. Horas tras horas. Meses tras meses. Años tras años. Para cuando cumplió 9 años, lo había hecho tantas veces, cada día, que el factor de don se volvió permanente, indistinguible de un don original. Su cuerpo espiritual se aferró a los factores de don que regresaban y que eran parte de tu cuerpo espiritual. Dijo la entidad. Cuando regreses, y si eliges otorgarle el mismo don, ella también recuperará todos sus recuerdos. ¿Realmente quieres que eso suceda? Nix, Luke respiró hondo y asintió. Muy bien. Luke se puso de pie y, con vacilación, preguntó. ¿Cómo debo dirigirme a usted? Puedes llamarme, la entidad levantó su mano derecha y chasqueó los dedos. Señor Loco capítulo 6. Se creía que el grupo Saiyonji, bajo la dirección del formidable rey Hirou Saiyonji, era una dinastía que no solo podía prever el éxito, sino también moldearlo. Venerado y temido por igual, el señor Saiyonji era reconocido por su asombrosa capacidad de ir un paso por delante en los negocios, la política y la sociedad, como si el propio destino le sostuviera el dedo, guiándolo sutilmente. Que él mismo careciera de don importaba poco en el escenario en el que se desenvolvía. A diferencia de él, sin embargo, los dones de los miembros de su familia eran ampliamente conocidos. Misaki Saiyonji, la esposa de Rei Hirou, era una belleza de contemplar, poseedora del don, boceto futuro. Podía dibujar inconscientemente eventos que estaban a punto de ocurrir en las próximas 24 horas. Sin embargo, el boceto se diferenciaba demasiado de cualquier cosa remotamente discernible y siempre estaba relacionado con ella. A veces, se tardaban días en interpretar un boceto, solo para descubrir después que era de ella bebiendo té. Su hijo, Rikuya Saiyonji, poseía el don, caminante de sueños. Su hija, Aina Saiyonji, poseía uno de los dones más codiciados por las agencias de héroes de todo Japón. Profecía instantánea. Los mellizos se habían convertido recientemente en estudiantes de primer año en la Academia UA. Aunque algunas personas cuestionaban la naturaleza de los dones de los niños, dado que el señor Saiyonji carecía de don, se mantenían en silencio. Sin embargo, a pesar de tal despliegue de dones a su disposición, lo que la gente cuestionaba era la decisión del señor Saiyonji de adoptar a un niño sin don hacía 5 años.
La única explicación que los medios recibieron del grupo Sayonji fue que el señor Sayonji deseaba apoyar a un huérfano sin don, recordando sus propias dificultades como niño sin don. Por supuesto, el acto en sí le valió al magnate el reconocimiento mundial. Mansión Sayonji, Tokio, Japón. Ah. Excelente, señor Sayonji. Comentó Nesu, el director de la Academia UA. Perfectamente preparado. Como siempre. En el comedor, la familia Sayonji ofrecía una cena al señor director, quien había llegado en busca de donaciones para el departamento de apoyo de la academia. El señor Sayonji se había sentado a la cabecera de la mesa, con Nesu a su derecha. Su esposa estaba a su izquierda inmediata, seguida por su hijo y su hija. Por último, sentado junto a Aina, estaba Luke, con la cabeza baja. Acababan de regresar ese mismo día del sitio azul, la red subterránea de laboratorios secretos, oculta en la vasta y accidentada naturaleza salvaje del norte de Hokkaido. Luke solo había sido sometido a un experimento, pero al tratarse de una mutación compleja, lo había dejado completamente exhausto. Por supuesto, lo habían curado bastante bien. Aún así, no existía todavía una cura para el agotamiento de resistencia, lo que se reflejaba en sus lentos movimientos. Nesu observó al muchacho por el rabillo del ojo mientras sorbía su té. Renji Sayonji, el hijo adoptivo, se había teñido el cabello de negro y usaba lentes de contacto, lo que hacía que sus ojos también se vieran negros. Era una peculiaridad imposible de ocultarle a él, lo sabía Nesu. Eso significaba que el señor Sayonji no quería ocultarlo desde un principio. El señor director terminó su té y justo iba a solicitar una audiencia privada, cuando ocurrió. La cuchara se le cayó de la mano al muchacho. Sus ojos se volvieron hacia atrás, un espasmo recorrió su cuerpo, dejándolo rígido. Con un sobresalto, el chico cayó de la silla, haciendo que el plato, lleno de comida, también cayera sobre él, el sonido del metal golpeando el suelo resonando por todo el comedor. Luke. El señor Sayonji casi voló hacia el muchacho. Sand. Nesu había corrido alrededor de la mesa cuando vio una ola de arena volando, tomando la forma de un hombre barbudo, de cabello y ojos castaños, vestido con un uniforme marrón. Sand, el guardaespaldas personal del señor Sayonji. Nesu miró al muchacho que estaba sufriendo una convulsión. Pero fue la expresión del rostro del señor Sayonji lo que lo sorprendió. Nunca había visto tanto pavor en el rostro de alguien. Nunca. Mucho menos al tratarse de una de las personas más influyentes a nivel financiero, político y social del mundo. La fría lógica de Nesu también le recordó que el muchacho ni siquiera tenía un vínculo sanguíneo con el hombre. Aquí hay algo, observó el señor director mientras ambos hombres sujetaban al muchacho. Entonces, llegó el pájaro. Luke. Grasnonix, descendiendo con un aleteo desde arriba. Te lo dije. Te lo dije. Pedazo de infeliz con ese pelo. Se abalanzó sobre el rostro del señor Sayonji, intentando arañarle los ojos. Pero una cantidad de arena del tamaño de un puño la rodeó, manteniéndola en el aire. A los lados, la señora Sayonji frunció el ceño al pájaro junto con sus hijos. Así, de repente, justo cuando Reihiro había levantado a Luke para llevarlo al hospital, todo terminó. Luke abrió los ojos, cargando el peso de 10 años de recuerdos. Por un instante, pareció que todo había sido un sueño. La soledad, la tristeza, la obsesión por la limpieza, la ira y la locura, el amor, Momo, su hija. Todo se percibía como sucesos borrosos de un sueño vívido. Entonces, vio figuras tomando forma en su visión. Su padre estaba inclinado sobre su rostro, con el pánico desbordando sus ojos. A su lado estaba Sand, el hombre frío que cumplía todo lo que su padre deseaba sin objeción alguna. También había un ratón blanco, con Nix suspendida en el aire, rodeada de arena. Nix, Nix. Gritó Luke, no con pánico, sino con una extraña y contradictoria alegría. No. No era un sueño. Había muerto, su familia había sido traicionada y asesinada, eso no era un sueño. Había ido al castillo gris del señor loco, eso no era un sueño. Había regresado al pasado con un propósito, eso no era un sueño. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Luke mientras se extendía hacia Nix, la última imagen de ella, inerte entre él y Momo, desvaneciéndose de su mente. Quería tocarla. Deseaba devolverle las partículas espirituales del futuro. De repente, como si un rayo lo hubiera golpeado de la nada, Luke se contuvo, tranquilizándose. No, no era un muchacho de 14 años. Los recuerdos aún se estaban asentando, su personalidad, conocimientos y experiencias se superponían con su yo actual, aún infantil. Y con ello, llegó la prudencia. Recordó la reunión que su padre tuvo con el señor director. Fue hace unos 11 años.
Fue también la noche en que su padre había soñado con All for One y luego, 3 días después, lo había llevado al sitio azul, para no volver jamás. ¿Esto ha ocurrido alguna vez antes? Preguntó Nezu, mirando extrañamente a Luke. Antes de que el señor Sayonji pudiera responder, Luke abrió la boca. Padre, dijo, incorporándose, estoy bien. No era el momento de reaccionar impulsivamente o hacer algo precipitado, Luke lo sabía. Necesitaba tiempo para asimilarlo todo. Sin mencionar que le dolía intensamente la cabeza. Además, si quería que Nix recuperara sus recuerdos, debía hacerlo en un lugar donde nadie más pudiera verlos. En ese momento, si la tocaba, aunque fuera por unos segundos, sería reportado. Nix, siendo Nix, sin duda armaría un alboroto al recordarlo todo. Reihiro levantó la vista y asintió a Sand, quien tomó la mano de Luke diciendo, ven. Te haré revisar por un médico. Luke asintió, manteniendo la cabeza baja, intentando recordar cómo solía comportarse. Sin embargo, había subestimado cuán completa fue esta resurrección. Con sus recuerdos, conocimientos y experiencias, los traumas que aún no había afrontado también habían regresado. Así, cuando Luke se puso de pie y se vio cubierto de líquidos y restos de comida, todo su rostro se contrajo. Se golpeó las manos contra sí mismo, intentando quitárselo. Había tal desesperación en los actos de Luke que, en cuestión de segundos, se arrancó la camisa. Y, con su cabeza ya bombardeada por el dolor, esta vez cuando sus ojos se volvieron hacia atrás, realmente se desmayó. Capítulo 7. Recostado en su cama, Luke miraba fijamente el techo. Solo unos minutos habían pasado desde que despertó. Se encontraba en su habitación, Nix dormitaba sobre el poste de la cama, y a su izquierda, en un sofá, su padre también descansaba. Los médicos debieron haberlo revisado y marchado, sin encontrar anomalía alguna. De no ser por la visita vespertina del señor director, que lo había puesto en alerta, su padre lo habría llevado en su jet privado con el Dr. Donald. Esa repentina y fría capacidad de raciocinio hizo que Luke frunciera el ceño. Al parecer, los recuerdos por fin se habían asentado y el proceso de resurrección había concluido. Como si aquello fuera la señal para desvelar enigmas mayores, la vista de Luke se empañó, y sobre un fondo oscuro, palabras blancas comenzaron a desfilar, acompañadas de una apacible voz femenina que lo dejó pasmado. Felicitaciones. Bienvenido al sistema Señor de los Misterios, bendito. Has desbloqueado la secuencia 9. Aprendiz, merodeador, vidente. Luke estuvo a punto de incorporarse por el sobresalto, pero se contuvo, su respiración se aceleró. ¿Qué era aquello? Control mental. ¡No! Luke recordó las palabras que el señor loco le había dicho antes de enviarlo de vuelta al pasado. Claro, descubrirás que intentar alterar los sucesos que condujeron a tu muerte resultará inútil, sobre todo si hay elementos externos en juego. En ese caso, estoy dispuesto a echarte una mano, otorgándote una pizca de mis poderes. ¿Era esta la ayuda a la que se refería el señor loco? Luke miró a su alrededor y comprobó que su padre no se había despertado. Solo yo puedo oír y ver esta notificación. Bien. Respiró hondo y se concentró de nuevo en la notificación. ¿Qué eran las secuencias? Se preguntó a sí mismo. Las secuencias son senderos hacia lo divino. Cada secuencia se numera del 9 al 0, siendo el 9 el nivel más bajo y el 0 el más alto. Para avanzar por los senderos hacia lo divino, el bendito debe ingerir la poción de una secuencia, obteniendo así habilidades místicas que corresponden a dicho nivel. Aquellos que consumen pociones para alcanzar lo divino son denominados trascendentes. Ya veo, Luke entornó los ojos. Una secuencia es casi como un don de tipo evolutivo. Luego, observó las 3 secuencias 9 distintas y se corrigió. 3 dones de tipo crecimiento, con esto. Después, su atención se centró en la mención de la poción. Muéstrame los detalles de las 3 secuencias. Claro. Permítame mostrarle brevemente las habilidades generales de todas las secuencias y sus ingredientes de poción. Puede revisar los procesos detallados para preparar las pociones más adelante. Secuencia 9. Aprendiz. Apertura de puertas. Atravesar paredes y otros grandes obstáculos mediante la apertura de una puerta simbólica e incorpórea. Apertura de cerraduras. Abrir cualquier cerradura que no contenga poderes místicos. Ingredientes de poción. Gusano devorador de gemas, 1, cristal de ilusión, 1, hidrosol de barba de cabra, 10 gotas, agua de pozo antiguo, 90 mililitros, flor cultivada de un cadáver, 1, tierra contaminada del mundo espiritual, 5 gramos. Secuencia 9. Merodeador. Observación superior.
ver en la oscuridad y tener una intuición de dónde se encuentran objetos valiosos o incluso cuánto valen aproximadamente. Mejora física, agilidad, destreza y fuerza mejoradas. También concede una potente coordinación, habilidades acrobáticas casi inhumanas y un excelente talento en el lanzamiento de diversos objetos. Robo. Todas las habilidades potencian la destreza fundamental del merodeador. El robo. Ingredientes de poción. Mosquito negro manchado de sangre, 1, núcleo de un devorador de velas, 1, sangre ajena, 100 mililitros, fragmentos de uñas de 9 individuos distintos, zafiro, 1, polvo de verbena, 10 gramos. Secuencia 9. Vidente. Memoria potenciada. Visión espiritual. Percibir entidades no físicas, como fantasmas y espectros, y diversas partes del alma para inferir la salud y las emociones de una persona a través de ella. Artes de adivinación y magia ritual. Dominar todo tipo de métodos de adivinación, incluyendo astrología, numerología espiritual y escudriñamiento. Intuición de peligro. Puede detectar intuitivamente el peligro. Ingredientes de poción. Sangre cristalizada de calamar lavos, 10 mililitros, cristal estelar acuático, 50 gramos, líquidos de vainilla nocturna, 13 gotas, hojas de menta dorada, 7, cicuta venenosa, 3 gotas, polvo de hierba de sangre de dragón, 9 gramos. Nota. Todas las habilidades seguirán progresando a medida que asimiles una poción de secuencia. Solo podrás consumir una poción de secuencia diferente del mismo nivel una vez que hayas digerido completamente la que ya hayas ingerido. Podrás consumir una poción de secuencia de nivel superior únicamente después de haber asimilado por completo todas las pociones de nivel inferior de las 3 secuencias. Era una gran cantidad de información. Sin embargo, para Luke, quien había dedicado más de una década a memorizar innumerables libros y procedimientos aún más complejos, procesarlo todo fue cuestión de un instante. Primero, Luke se concentró en el vidente. La memoria potenciada era útil, pero su propia memoria ya era casi fotográfica. No obstante, al ver la visión espiritual, recordó haberse visto a sí mismo tal como lo hizo el señor loco, con las partículas espirituales manifestándose como factores de don en sus manos. Esa es una gran habilidad, reflexionó Luke. Puedo enfocarme en partes específicas de plantas y animales con mi bioalquimia de forma aún más precisa si logro ver las partículas espirituales en su interior. Pero en combate, solo la intuición de peligro resultaría útil. A diferencia del vidente, el merodeador le atrajo más la atención a Luke. No solo le ayudaría físicamente, sino que también atacaría su mayor debilidad, su cuerpo. Luego, estaba el aprendiz. Una habilidad para liberarse de cualquier encierro y escapar. Luke los quería todos, pero debía decidir cuál deseaba más en primer lugar. Teniendo eso presente, se centró en lo segundo que captó su atención. ¿Qué es la asimilación? Excelente pregunta, bendito. La asimilación se refiere al proceso por el cual un trascendente incorpora las cualidades místicas de una poción de secuencia consumida en su cuerpo, alma y mente. Si no logras asimilar una poción, te vuelves mentalmente inestable, corres el riesgo de volverte loco y transformarte en una criatura monstruosa, y no puedes tomar con seguridad la siguiente poción de secuencia superior. Será aún más peligroso para ti, bendito, ya que consumirás pociones de secuencia de diferentes senderos. Sin embargo, el sistema Señor de los Misterios te ayudará a mitigar algunos de los peligros potenciales. Para eso, te recomiendo usar el método de actuación. El nombre de una poción no es solo simbólico en su esencia, sino una imaginería concreta, y la clave para la asimilación. El método de actuación es el proceso de comportarse de acuerdo con el nombre de la poción para asimilarla completamente. Para esto, el bendito debe comprender los rasgos centrales y los patrones de comportamiento de la poción de secuencia consumida. Debes simular, practicar o encarnar activamente esos rasgos en la vida real, mientras simultáneamente tienes en cuenta que solo estás actuando. Con el método de actuación, puedes asimilar una poción más rápido, y tus habilidades se volverán más instintivas y fáciles de controlar. Tras la asimilación completa, tendrás una clara sensación de haber superado un estancamiento. Entiendo, Luke asintió para sí mismo. Así que no es tan simple como beber una poción para obtener poderes, supongo que es razonable. Aún así, una sensación inquietante le erizaba constantemente los nervios. Al final del día, todo dependía de: ¿me proporcionarás los ingredientes de la poción? Esta vez, cuando la voz femenina habló, sonó vacilante. Lamentablemente, tal hazaña es imposible, bendito. Tu mundo está aislado de la interferencia externa por una barrera.
El sistema Señor de los Misterios no puede contactar al Castillo Gris para intercambiar objetos físicos y espirituales. Además, los ingredientes de la poción son ajenos a tu mundo y no existen, como ya lo confirmó el señor loco antes de otorgarte el sistema. Quizás, a medida que asciendas en las secuencias y difundas la fe del señor loco, podré hacerlo. Así que, hasta entonces, haz tu mejor esfuerzo. Buena suerte. Los labios de Luke se contrajeron. Buena suerte. ¿Cómo se supone que me convertiré en trascendente sin los ingredientes de la poción? Capítulo 8. Luke acababa de gritar mentalmente, conmocionado, cuando el sistema respondió con una notificación. No te preocupes, bendito. El señor loco me diseñó de tal manera que soy indistinguible de tu cuerpo espiritual en esencia. Dado que tu don es una manifestación de tu cuerpo espiritual, puedo interactuar con él para realizar muchas cosas extraordinarias. Por ejemplo, al interactuar con bioalquimia, puedo revelarte la composición exacta de todos los ingredientes de las pociones, orgánicos e inorgánicos, a nivel molecular. Con tus conocimientos y esta información, puedes crear muchos ingredientes tú mismo con la ayuda de tu don. Además, las cosas extraordinarias de las que hablé no se limitan a esto. Puedo convertir la totalidad de tu don en estadísticas, haciéndolo más comprensible y útil en combate. Para saber más, primero debes adentrarte en los senderos hacia lo divino, convirtiéndote en un trascendente. Entonces, juntos, no solo podremos cumplir las directrices del señor loco de investigar la ausencia del mundo espiritual, mientras también difundimos su fe y reunimos seguidores, sino que también podremos desentrañar los acontecimientos enigmáticos que llevaron a tu muerte. Increíble, ¿no? Los ojos de Luke ya brillaban. Sí. Esto resolvía casi todas sus interrogantes. Utilizando bioalquimia, puedo enfocarme en mutaciones específicas en plantas y animales, extrayéndoles ingredientes de pociones, pensó Luke, una sonrisa asomó a sus labios. Eso dejaba, lo inorgánico, el don de Luke no tenía efecto sobre objetos inanimados ni sobre quienes ya poseían un don. Sin embargo, al fijar la vista en la notificación, recordó quién sí poseía tal habilidad, y una humedad empañó su visión. Momo Yaoyorozu poseía el don, creación. Si conocía la composición de un objeto, podía crearlo a partir de su propio cuerpo. Los dedos de Luke se apretaron en un puño. No sabía cómo reaccionaría si la conociera ahora. La Momo del futuro lo había aceptado. La Momo del presente no era más que una niña. Bendito, comprendo tu conflicto interno. Pero déjame advertirte algo. Las secuencias que el señor loco te ha compartido funcionarían mejor si no te aíslas de la sociedad. El proceso de asimilación mediante el método de actuación también lo hace imposible. En secuencias superiores, las conexiones que establezcas hoy jugarán un papel aún más activo. Además, las cosas que debemos lograr no se pueden hacer sin mancharnos las manos. Así que, debes estar listo para prepararte. Debes estar listo para afrontar tus traumas. Si permaneces indeciso, entonces las posibilidades de que pierdas el control después de beber las pociones de secuencia aumentarán exponencialmente. Todo lo que puedo hacer es ayudarte a estabilizar tu estado hasta cierto punto. No funcionará si tú mismo no estás dispuesto a esforzarte. Los labios de Luke se tensaron en una fina línea. El sistema tenía razón, lo sabía. Ya no podía seguir siendo el buen chico. ¿De qué le había servido ser el buen chico, después de todo? La respuesta era rotunda. La muerte. Desde que había regresado, sabía que recorrería un camino completamente distinto al de su vida anterior. No podía permitirse enfrentar el mismo destino sin lograr nada. Luego estaba el asunto del enemigo. Luke aún podía ver a Katsuki Bakugo, con aquella mueca malévola grabada como un gusano en su espantoso rostro. Cada vez que pensaba en él, la ira y la furia le hervían por dentro. Sin embargo, su mente científica le indicaba que debía ser racional al respecto. Sí, Bakugo era una persona complicada, pero no era un villano. Sin ir más lejos, apenas unos meses antes de su fallecimiento, la propia Momo había acudido a él, pidiéndole que se convirtiera en su jefe de guardaespaldas hasta que diera a luz. Luke no podría desentrañar este misterio si se aferraba a su personalidad habitual. Y si el enemigo era inmensamente más poderoso que cualquier héroe que hubiera conocido, entonces debía depender del sistema para enfrentarlo. Debía convertirse en un trascendente de los tres senderos. Debía aceptar la ayuda de Momo, le gustara o no. Luke suspiró, sintiendo ya el peso de las tareas futuras. El sistema Señor de los Misterios es muy interactivo, pensó Luke, notando la peculiaridad. Me pregunto si el señor loco lo diseñó basándose en la personalidad de alguien. No lo sé, quizás. Luke respiró hondo.
Así que, primero, necesito un lugar donde pueda usar mi don libremente. Por mucho que deteste el sitio azul, debo darle la razón a mi padre en esto. Ese maldito lugar es el más seguro del planeta para mí. Ahora que Luke conocía algunos de los acontecimientos más graves que se avecinaban, sabía lo crucial que era no revelar a nadie el verdadero potencial de su don. Segundo, necesito una forma de permanecer cerca de Momo y Bakugo, un modo de actuar libremente en la sociedad, manteniendo mi verdadera identidad oculta. Al principio, Luke había considerado informar al señor director sobre todo lo que estaba a punto de ocurrir en relación con All for One. Sin embargo, en el instante en que lo pensó, se topó con dos realidades ineludibles. Primero, debido a que había pasado la mayor parte de su vida en el sitio azul, los acontecimientos externos que conocía se reducían a una visión general. Ignoraba los detalles intrincados de cualquier suceso. Incluso después de casarse con Momo, rara vez hablaban del pasado, limitándose a los momentos felices que ella había compartido con sus compañeros de clase. Segundo, Luke no podía confiar en nadie. No tenía la menor idea de quién había ordenado el ataque contra su familia. Si Katsuki Bakugo, uno de los más grandes héroes de todos los tiempos, había caído en la villanía, entonces quién sabía cuántos héroes más habían caído y cuándo. Tengo una sugerencia, bendito. ¿Qué te parece si te unes a la Academia UA el próximo año? Con esto, podrás mantenerte muy cerca de Momo y los demás héroes. Además, con el conocimiento limitado que tienes del futuro, podrás influir en el desarrollo de los acontecimientos. Junto con esto, para lograr nuestros objetivos, puedes mantener una segunda identidad como vigilante. Como héroe, puedes usar tu don de bioalquimia. Y, como vigilante, puedes emplear plenamente las habilidades místicas de las secuencias. Genial. Luke se llevó una mano a la boca. Magnífico. Gracias. Así, pensó Luke, enumerando las tareas a realizar. Usar el sitio azul para obtener libremente ingredientes de pociones orgánicos sin llamar la atención. Unirse a la UA, obtener la ayuda de Momo para conseguir el resto de los ingredientes. Convertirse en un trascendente. Crear una identidad de vigilante. Luego investigar el asunto del mundo espiritual y el misterioso enemigo. Exactamente como lo habría resumido yo. Luke asintió. Pero antes de todo eso, si quería evitar el mismo destino de su vida anterior, necesitaba cumplir una tarea específica justo en ese momento. Luke miró a su padre, consciente de que en cualquier momento este podría estar soñando con la revelación de All for One. Luke necesitaba hacer algo al respecto sin despertar a su padre, porque esa no era una solución. ¿Y si su padre volvía a soñar lo mismo al día siguiente? Luke no podía seguir simplemente sentado junto a la cama de su padre cada noche. Lentamente, se incorporó, sus ojos se endurecieron con determinación. Si esto hubiera sido antes, el Luke de 14 años nunca habría podido lograr tal hazaña. Sin embargo, las cosas eran diferentes ahora. Este Luke había soportado una existencia tan espantosa y detestable que había logrado despertar la bioalquimia a un nivel que le permitía otorgar incluso los dones más complejos. Esta noche, pensó Luke, tocando a Nix junto a su cama, cambiaré el destino. Capítulo 9. Luke extendió la mano hacia Nix, quien dormía plácidamente, posada en el poste de su cama. De repente, la notificación apareció entre él y el ave. Espera. No es una buena idea. La mano de Luke se detuvo. ¿Qué ocurría? No podían permitirse perder tiempo. No es que Luke fuera impulsivo, pero el tiempo jugaba literalmente en su contra. Si su padre despertaba después de soñar con All for One, entonces lo encerraría en el sitio azul. Otro punto a favor era la confianza que Luke sentía. Cuando tenía 14 años en su vida anterior, apenas podía otorgar un don complejo a una forma de vida antes de desmayarse. No era el caso ahora. Algunos despertaban sus dones bajo emociones extremas. Luke había activado su bioalquimia bajo la constante tortura, exigiéndose siempre al máximo. Ahora, no solo podía mantener un don complejo, sino que también era capaz de otorgar dones a al menos 3 formas de vida distintas. Por supuesto, la complejidad de los dones dictaba cuántos podía mantener y por cuánto tiempo. Sin embargo, el sistema tenía una mala noticia para él. Bendito, aunque tu cuerpo espiritual haya experimentado un cambio cualitativo gracias a la bendición del Señor Loco, tu cuerpo sigue siendo el mismo. Es decir, tu resistencia es igual a la que tenías a esta edad en tu vida anterior. Así que, en el instante en que otorgues un don complejo a Nix, perderás el conocimiento. Tengo una idea. Permítame mostrarte los valores actuales de tu espiritualidad y resistencia. ¿Puedes hacer eso? Preguntó Luke. Por supuesto.
Como te dije, puedo hacer muchas cosas asombrosas. Espera. Procesando. Hurra. Hecho. Estadísticas del bendito. Espíritu 250. Resistencia 30. Aquí, espíritu indica tu espiritualidad, la cual, a su vez, determinará el uso del don. Así, digamos que otorgas un don simple de levitación a un gato, y se deducirá un número determinado de puntos de tu espíritu. Básicamente, solo estás transfiriendo tus partículas espirituales, utilizándolas para manipular las partículas espirituales del objetivo. Con bioalquimia, reorganizas las partículas espirituales en el cuerpo del objetivo, otorgándole habilidades místicas. Cuanto más complejo sea el arreglo, mayor será el consumo de espíritu y mayor la carga sobre el objetivo. Además, me di cuenta de algo mientras calculaba el espíritu. No puedes otorgar un don que consuma más puntos de espíritu que el total de puntos de espíritu de la forma de vida. Es por eso que la mayoría de las formas de vida a las que otorgaste dones complejos terminaron, boom. Por supuesto, las partículas espirituales otorgadas regresan a ti automáticamente. Resistencia es resistencia. Era la primera vez para él, un científico de dones, ver las cosas desde una perspectiva espiritual. Y, por mucho que le disgustara admitirlo, todas esas explicaciones cobraban mucho más sentido si tomaba en cuenta las partículas espirituales. Así que, no solo mi espiritualidad, analizó Luke, sino también la espiritualidad del objetivo importa. Sí, por eso siempre me fue más fácil otorgar dones a formas de vida grandes. En el caso de insectos y demás, nunca funcionó. Luke se quedó mirando los valores. ¿Alguna referencia para estos datos? Preguntó. Por ahora, solo he generado las estadísticas más relevantes. Podemos trabajar en más cuando las necesitemos. Solo puedo obtener una idea aproximada de las estadísticas de alguien si interactúas con ellos espiritualmente. Como referencia. Estadísticas de Nyx. Espíritu 60. Resistencia 15. A Luke se le cayó la mandíbula. No querrás decir que solo tengo el doble de resistencia que un pájaro. Gritó en su interior. Lamentablemente, es cierto, bendito. ¿Alguna vez te has mirado al espejo? Luke no supo qué decir. Miró a su extrema izquierda y vio el espejo. Esquelético fue la palabra que le vino a la mente. Era solo piel y huesos, con un suave color blanco marrón sobre él. Luke respiró hondo y se puso a reflexionar sobre qué hacer. Volvió a mirar las estadísticas y entrecerró los ojos. Si restauró los recuerdos de Nyx primero, su espíritu se duplicará. Porque, si eso sucede, entonces la carga sobre mi resistencia también se reducirá prácticamente a la mitad para el don que necesito otorgarle. ¡Guau! No había pensado en eso. Excelente observación, bendito. Tienes razón. El cuerpo espiritual de Nyx está dentro de ti. Si le otorgas el don de inteligencia básica ahora, entonces sus puntos de espíritu se duplicarán. Además, para mi futura referencia, ¿puedes pensar en qué don quieres otorgarle en detalle? Siempre es una gran idea registrar los datos, ¿verdad? Luke sonrió. Sí, siempre lo fue. Cerrando los ojos, imaginó el don con detalle, según su costumbre. No solo pensó en los factores de don implicados, sino que también desglosó la anatomía de Nyx, señalando dónde desearía que los factores de don convergieran. Por eso había necesitado estudiar a fondo antes de cada experimento, para empezar. Una vez terminado, la voz del sistema vibró en la mente de Luke como la de una adolescente extasiada. Es tan fascinante. Muy detallado. Permítanme calcular su consumo. Shup. Hecho. Ton. Caminante de sueños. Complejidad. S. Consumo. Espíritu 100. Resistencia 28. De acuerdo. He decidido asignar una letra al don. Tenga en cuenta que estas no consideran la compatibilidad del objetivo con el don. La complejidad puede ser simple para un objetivo mientras que imposible para otro, ¿verdad? Esto es lo que he ideado para la complejidad del don. Muy simple. D puntos de espíritu 5, 10, simple. C puntos de espíritu 15, 25, moderado. B puntos de espíritu 30, 50, alto. A puntos de espíritu 55, 80, super. S puntos de espíritu 90, 120, plus ultra. S puntos de espíritu 130, 180, bendito enloquecido. X puntos de espíritu 200. La comisura de la boca de Luke se contrajo. Pero sí.
Caminante de sueños, el don de su hermanastro, era lo que había decidido usar contra el vidente de su padre. Después de revisar las estadísticas de complejidad del don, Luke leyó la nota de arriba. No tener en cuenta la compatibilidad tiene sentido, pensó Luke. Es mucho más sencillo afilar las garras de un gato que darle alas. Si no me equivoco, la complejidad no implica necesariamente un mayor consumo de espíritu y resistencia, aunque eso suele ser lo habitual. Luke respiró hondo, decidiendo no esperar más. De acuerdo. Dijo en su mente. Hagámoslo, espera. ¿Cómo debería llamarte? Decir el sistema no, me suena bien. Oh. Estaba esperando para presentarme como es debido. Cof. Permítame beber un vaso de agua, por favor. Bien. Uf. Soy la señorita Justicia. Encantada de conocerte, bendito. Estaré bajo tu cuidado por un tiempo. Señorita Justicia, Luke asintió. Encantado de conocerte también. Ahora estaba seguro de que el señor loco había diseñado el sistema Señor de los Misterios basándose en la personalidad de alguien, o, al menos, en una versión de su personalidad. Entonces, sin decir palabra, Luke extendió la mano y sujetó el pico de Nix. ¿Quién? Bribón, MMM. Luke apretó el pico de Nix con fuerza, llevándose un dedo a los labios. Había cámaras en la habitación, a excepción del baño. Pipí, Luke señaló hacia el baño. Aquello ya resultaría sospechoso si revisaran las grabaciones más tarde, pero no tenía otra opción. Nix lo miró como si el muchacho se hubiera vuelto realmente loco. Aún así, saltó en silencio al hombro del muchacho mientras este se dirigía de puntillas al baño. Una vez dentro, Luke soltó un suspiro de alivio y miró a su mejor amiga con una expresión nostálgica. No te preocupes, graznó Nix. No permitiré que mueras hasta que conozcas la verdadera intimidad. Nix. Luke jadeó. Y, de repente, sin razón aparente, las lágrimas se acumularon en su corazón, y sus ojos perdieron el foco. Antes de que el pájaro pudiera añadir algo, Luke levantó la mano y la tocó. Esta vez, los ojos de Nix se volvieron hacia atrás, mientras más de una década de recuerdos bombardeaban su pequeña mente. Capítulo 10. Luke hizo lo posible por consolar a Nix, pero ambos seguían llorando. Al igual que él, su espíritu se había duplicado en el instante en que le había otorgado el don de inteligencia básica. Sorprendentemente, a él no le consumió ningún punto de espíritu. El cuerpo espiritual de Nix, que se había aferrado al alma de Luke, se había transferido al ave, fusionándose con el alma ya existente en su interior. Esto también le hizo recordar sus vidas anteriores. De no ser por la inteligencia aumentada, el ave habría colapsado en ese mismo instante, sin volver a despertar jamás. Pueden ponerse al día después. Dense prisa. La señorita Justicia tiene razón, dijo Luke, frotándose los ojos y respirando hondo para entrar en modo de acción. Primero, tenemos que ocuparnos del sueño de padre. Nix también frotó sus alas sobre sus ojos, sus pupilas rojas adquirieron un tono gris letárgico. Luke luego posó su mano sobre la cabeza de Nix, otorgando y organizando mentalmente los factores de don. Las partículas espirituales colectivas de Nix y las que le eran concedidas por Luke se reorganizaron, elevando la existencia mística del ave. Cuando terminó, Luke retiró la mano. Don otorgado con éxito. Don. Caminante de sueños. Complejidad. S. Consumo. Espíritu 100, puntos de espíritu del objetivo, resistencia 28. Tiempo de contacto. 11 segundos. Tiempo de activación. 6 minutos. ¡Guau! Luke exclamó en voz alta. Había trazado meticulosamente el tiempo que necesitaba para otorgar diferentes tipos de dones y el tiempo que permanecían activos después. Los cálculos del sistema no solo eran correctos, sino que también parecían ser mucho más exhaustivos. Esto será de gran utilidad. Luke miró a Nix. ¿Estás lista? La voz de Nix aún conservaba una aspereza. Nací preparada, solo hay algo que no comprendo, ¿qué? Luke frunció el ceño. Ya le había compartido los detalles del sistema. Probablemente era la única en quien podía confiar ciegamente en este mundo. Con tu resistencia, graznó Nix. ¿Cómo tú y Momo lograban mantener el ritmo, Nix? Luke jadeó. Estoy sonrojada. Luke se llevó una mano a la cara. Luego, consciente de que el tiempo apremiaba, chasqueó los dedos. Chasquear los dedos no era una necesidad real, pero se había convertido en un hábito, actuando como una señal mental. Del mismo modo, si Luke necesitaba recuperar el don otorgado o desactivarlo antes de que se agotara de forma natural, también podía hacerlo en cualquier momento con un chasquido de sus dedos.
Un brillo recorrió el cuerpo de Nyx como si un espejo la hubiera iluminado desde una gran distancia. Entonces, en las pupilas rojas de Nyx, una niebla negra brotó. Nyx aterrizó en el hombro de Luke y le clavó las garras, riéndose entre dientes. Deja todo en manos de esta vieja emperatriz de la oscuridad. Luke puso los ojos en blanco. Y entonces cayeron, el espacio explotando a su alrededor en una masa de oscuridad. Era un océano de oscuridad, con géiseres de masa negra brotando por doquier. Luke no podía ver nada. No lo necesitaba. Puedo ver muchos puntos de luz, como estrellas, graznó Nyx, balanceando la cabeza de un lado a otro. Vamos al más cercano, dijo Luke. Debería pertenecer a su padre, representando el sueño en curso. En la oscuridad, Nyx voló llevando a Luke sin esfuerzo, como si él no pesara nada. Tras unos segundos, un resplandor azul y blanco abrumador inundó la visión de Luke, obligándolo a entrecerrar los ojos. Esta vez, cuando Luke abrió los ojos, vio colores. Figuras y escenas se mezclaban, un mar multicolor espumoso por todas partes. Luke parpadeó y vio a su padre sentado en su coche, simplemente mirando hacia afuera. Luke parpadeó de nuevo y se disolvieron en un mar multicolor. El mar ni siquiera parecía agua, sino colores pastel, densos. De repente, una notificación apareció en la visión de Luke con urgencia. Bendito. Detectando una fuente masiva de espiritualidad. Luke frunció el ceño al compartir las palabras con Nyx. ¿Es el don de padre, vidente? ¿Cuán masivo? Masiva. No es la espiritualidad de tu padre. Esta es inmensamente pura y vasta. El corazón de Luke latió con fuerza, una profunda sensación de presagio se instaló en su interior. ¿En qué dirección? Sigue mis indicaciones. A través del mar de colores, Nyx voló llevando a Luke de un lado a otro. En la mente de Luke, el sistema no dejaba de corregir el rumbo, como si fuera un faro que le impedía perderse en el vasto espacio. Después de un minuto, la señorita Justicia gritó, deteniéndolos. Está aquí. Cualquier paso más y nos notarán. Las manos de Luke temblaban. ¿Qué estaba pasando? Al principio, había llegado con la esperanza de influir en el sueño de su padre. Quería implantar la idea de que todos los sueños relacionados con All for One eran meras fantasías ridículas. Nada más. Pero, al parecer, había otros misterios involucrados. ¿Qué es? Preguntó Luke mientras Nyx miraba amenazadoramente a izquierda y derecha. Es como un agujero negro supermasivo, bendito. Sus bordes brillan con un azul intenso, como si irradiara, azul. Como dije, la espiritualidad que irradia es muy, muy pura. La única vez que sentí algo así en presencia de alguien fue cuando el señor loco me creó, fusionándome con tu cuerpo espiritual. Cielos. Luke masculló una maldición, apretando los dientes. ¿Puedo verlo? Sin visión espiritual, no. Además, incluso si pudieras, no estoy segura de que fuera una gran idea. Oh. Está pulsando ahora. Esta vez, incluso Luke lo sintió. Era como si un sonido de alta frecuencia golpeara su rostro, pero sin que pudiera oír nada. De repente, el mar de colores que representaba el sueño del señor Reihiro se agitó, adoptando la forma de un momento que Luke había visto en grabaciones muchísimas veces. Era cuando All Might había derrotado a All for One. ¡No! Luke se estremeció. Esto está ocurriendo demasiado pronto. Luke podía ver a su padre de pie entre los escombros que rodeaban a All Might y All for One. No había forma de convencerlo ahora, no se iba a despertar justo después de ver este sueño. Nyx, dijo Luke, poniendo su mano sobre la de ella. Vamos, a ir más allá, ese es mi Luke, graznó Nyx. Ton otorgado con éxito. Ton. Velocidad potenciada. Complejidad. C. Consumo. Espíritu 15, puntos de espíritu restantes del objetivo, resistencia 10. Tiempo de contacto. 2 segundos. Tiempo de activación. 40 minutos. Nyx aún se encontraba bien, pues le quedaban 20 puntos de espíritu. Sin embargo, tras perder 28 puntos de resistencia, a Luke solo le quedaban 2, pero la concesión del don consumió 8 puntos por encima de ese valor. Las venas de Luke se hincharon en su rostro, su cabeza latía con fuerza contra su cráneo. La sangre le brotaba espumosa por la boca, sus músculos se tensaron y las yemas de sus dedos palpitaban. ¿Puedes con esto? Graznó Nyx en su oído. Has sufrido cosas peores. Cambiar el destino, no era tan sencillo, se dio cuenta Luke, esbozando una sonrisa ensangrentada. Momo, esto es por ti, y entonces chasqueó los dedos.
Con un aleteo de las alas de Nyx, se convirtió en una bala. Justo cuando All for One estaba a punto de exhibir su poder para robar dones, Nyx irrumpió en escena, graznando a todo pulmón y griega. Se estrelló directamente contra él, haciéndolo explotar en una masa de colores. Le tomó apenas un instante girar y luego embestir a All Might, desdibujando su rostro. De izquierda a derecha, se movía a gran velocidad, destruyéndolo todo. ¡Corre! Nos encontró. Luke experimentó una inmensa sensación de déjà vu. Justo antes de su muerte, había escuchado las mismas palabras, pero entonces no había tenido a la señorita Justicia. ¿Quién había pronunciado esas palabras? ¿Qué era? Era este, el enemigo que buscaba. Con las preguntas oprimiéndole el corazón y la oscuridad invadiendo su visión, Luke canceló el caminante de sueños. Si había ganado su primera batalla contra el destino, solo el tiempo lo diría.